presenta su trabajo con Bárbara Díaz, pero Bárbara ha decidido escuchar desde ahí e intervenir después quizás. Él es de la Universidad del País Vasco y ella es del Conservatorio de Danza de Castellón y ya llevan bastante tiempo trabajando juntos. De lo que nos va a hablar, el título de su comunicación es Pedagogías del cuerpo y la mirada. Rosas, de Ana Teresa de Kersmacher y Thierry Demey. Gracias, Ana, en nombre de Bárbara y el mío, por esta acogida no solo familiar, sino fraternal que nos hacéis en la RESAD, que siempre nos tratáis fenomenal y que bueno, que es un placer compartir con vosotros y vosotras un momento en un proceso de trabajo. La pieza sobre la que estamos desarrollando un trabajo de investigación performativa se va a presentar en su forma escénica en el MACA de Alicante el día 22 de marzo y esto es pues un poco al hilo de esa reflexión que vamos haciendo desde lo, digamos, también genealógico y archivístico a lo escénico, pues un pequeño corte, ¿no?, en este proceso. Para os quería poner un poco un trozo de esta pieza que es muy conocida. Rosas dans Rosas es una pieza de la coreógrafa belga Ana Teresa de Kersmacher y aunque es una pieza del año 83, el interés de poner el foco en ella reside en que tiene una versión cinematográfica fruto de la colaboración entre la propia coreógrafa y el realizador Thierry Demey, que también es compositor de la pieza y que ha elaborado la música conjuntamente con Teresa a lo largo del desarrollo creativo de la pieza. Rosas esta es la estética coreográfica de Rosas y de Teresa Kersmacher, una forma minimal maximal, en el sentido que iremos abordando, que forma parte de un trabajo de investigación, por reflejar un poco la parte desde donde nos acercamos también a la pieza. Se trata de un proyecto de investigación performativa que se denomina Coreografías de la mirada y que trata de recoger un poco este sentido genealógico de aquellas coreógrafas del siglo XX y hasta la actualidad que, además de su trabajo coreográfico, han desarrollado una obra cinematográfica. Desde Loie Fuller, de los albores del siglo XX, hasta la propia Kersmacher, pasando por Maya Deren, Pina Bausch, etc. Coreógrafas que, por una u otra razón, han querido trasladar su trabajo escénico al trabajo cinematográfico. Esta traslación podríamos verlo como una especie de género, de trabajo dentro del género, de cine de danza, pero hemos visto que en estas coreógrafas hay algo que va un poco más allá de esta especie de documentación o archivo visual estable a través de una película de su propio universo coreográfico.
Coreografías de la mirada trata de recoger el sentido etimológico de lo coreográfico como movimiento en común. Y ese movimiento en común, que siempre se enfoca sobre lo que acontece en la escena, cuando se lleva a lo cinematográfico, la comunidad se expande de alguna forma, desde el momento en que hacer cine representa también la movilidad de un espectador, mover un espectador a través de su mirada y hacerle moverse dentro de una escena conjuntamente con lo que acontece en el universo profundo, lo que acontece en la escena. Entonces, lo que nos interesaba de estas coreógrafas no es exactamente cómo mueven esa mirada del espectador, sino de qué forma articulan su forma de entender lo coreográfico, es decir, el movimiento en común, el movimiento comunitario, con la incorporación de esa figura presunta que es el espectador a través de una película, a través de sus singulares realizaciones cinematográficas. En este caso hemos llamado pedagogías de la mirada porque también a través de esta construcción de la mirada espectatorial se está elaborando una propedéutica, una forma de acceder a la escena y a los conceptos, las ideas, las inquietudes o las interrogantes que animan la composición coreográfica. Entonces, este tránsito entre coreografías de la mirada y pedagogías de la mirada se cruza precisamente en la mirada. Una mirada que no solamente escénica, en lo coreográfico, en lo cinematográfico, en la puesta en escena, sino que también toca lo espacial, la construcción espacial. Todo movimiento genera una relación y una tensión con el espacio que transita entre el espacio escénico de la escena en vivo al espacio cinematográfico, que es un espacio singular, reconstruido a partir de ese espacio profílmico. En el caso de Rosas, la perspectiva un poco interdisciplinar de este trabajo también incorpora este lugar arquitectónico que hemos podido ver en este extracto, que corresponde a la escuela de formación de un arquitecto belga, Van de Velde, que es uno de los precursores de la Bauhaus. La Bauhaus también como un movimiento que trataba a través de la construcción arquitectónica y espacial de transformar las formas de relacionarnos con el espacio, pero también con la transformación social, con un cambio social a través de su proyecto arquitectónico y artístico. Bien, como decía, Rosas dan Rosas es el fruto de una colaboración entre Kissmaker y Thierry Demey, músico y realizador también cinematográfico, que plantea una singular pedagogía de la mirada en la medida en que, al mismo tiempo que transfiere a la pantalla sus postulados minimalistas, bastante apreciables en la estética de esta pieza, plantea también una forma discursiva, una forma de interlocución, una forma, normalmente solemos decir una forma de diálogo con el espectador, pero me gustaría recuperar también la idea que compartimos de Adriana Cabarero de lo conversacional, ¿no? Si lo dialógico se enfoca sobre un objetivo, trata de construir un lugar común como un lugar habitable, la idea de conversación de Adriana Cabarero nos habla más de una, recuperando el sentido etimológico de conversación, de un giro, pero de conversar, de girar en común, de hacernos girar en común. Y en este sentido etimológico de la conversación también hay un sentido coreográfico, en el sentido de ese movimiento en común que nos permite la escucha, que nos permite el diálogo, digamos, sin objetivos, sin búsqueda necesariamente de un espacio común. La película Rosas fue realizada en el año 97
y retoma la coreografía del mismo nombre del año 83, en la que 4 bailarinas performan el gesto íntimo y cotidiano en el espacio doméstico, un espacio invisibilizado en el que el cuerpo de las bailarinas actúa como una paráfrasis del movimiento maquinístico e industrial, cuyas imágenes, las imágenes de este movimiento maquinístico e industrial, eran patrimonio cinematográfico de un mundo de hombres, desde todo el expresionismo alemán, el futurismo, pasando por las vanguardias de los años 50 y 60, un patrimonio visual que alimentaba un imaginario hegemónico, capitalista y moderno del progreso. El movimiento repetitivo y progresivo conduce el cuerpo de las intérpretes, y aquí es lo que nos parece interesante de la propuesta de Kissmaker, conduce el cuerpo de las intérpretes hacia la falla y el agotamiento, pero sin que éste llegue a ser representado. No es una representación de ese agotamiento, sino que se realiza a través de pequeños desajustes y faltas de sincronía a lo largo de la pieza que llevan a escena aquello que había sido desplazado de la misma. En la escena clásica, el trabajo, esto es el trabajo, el cansancio y la plusvalía del cuerpo de la danza. La película decía que fue rodada en este espacio singular del arquitecto de la Bauhaus, y la forma tanto coreográfica como fílmica de Rosas plantea una pedagogía de la mirada para un nuevo espectador, dispuesto a transitar con su propia experiencia y competencia ese bosque de signos al que alude un filósofo, Jacques Rancière, en El espectador emancipado, un espacio arquitectónico desalojado cuyo vacío fundamental constituye la escena esencial del film, dando con ello continuidad a los ensayos coreográficos que ya la propia Kissmaker había iniciado en obras previas, fundamentalmente en Fase, 4 movimientos sobre la música de Steve Reich. Decía Jean-Luc Godard, lo citaba antes Beatriz, Godard decía que el cine, y se refería prácticamente a todas las actividades artísticas, todas las prácticas artísticas, decía que el cine es una forma que piensa y un pensamiento que forma. Me parece una paradoja, pero este énfasis en la forma y en el pensamiento lo ponía Godard en el sentido de que toda pieza artística guarda una solidaridad, no solamente en la forma estética, en la forma sensible, sino también con el proyecto de hacer sensible un pensamiento que también tiene una forma. Esta forma, en el caso de Kissmaker, es una forma minimalista, pero es una forma de levantar velos, de despojar tanto de la escena como de la propia práctica coreográfica, del cuerpo y del movimiento del cuerpo de las bailarinas, despojar todo aquello que fuera accesorio y que pudiera generar deslizamientos entre el cuerpo de la danza en el sentido clásico, un cuerpo destinado a la elevación, a la virtuosidad y al relato de emociones, para dejarlo desnudo como un movimiento repetitivo que no se enfoca tanto a, digamos, a la representación de este trabajo doméstico invisibilizado como a cómo ese trabajo es solidario, pautado por un gran metrónomo que forma parte de toda la música de la pieza. Un metrónomo que es un reloj, el mismo reloj que somete a mujeres, a hombres, a obreros y obreras, que somete a la ciudad, que somete a todo el siglo XX, a todo este siglo industrial y supuestamente de progreso, desde prácticamente los albores de la industrialización. Esto es un poco el espíritu desde el que trabaja Kissmaker y que trata de poner en escena a través del despojamiento formal. Voy dando saltos. Sí.
La forma de la que habla Kissmaker, su forma fundamental, es la espiral. Ella se inspira en la espiral, se inspira en la regla áurea, se inspira en las series de Fibonacci, se inspira en las espirales de la naturaleza, y toda su concepción coreográfica consiste en esta idea de la espiral. ¿Qué es la forma espiral? Pues en definitiva es el retorno, esa conversación, ese giro en común que cada vez que gira incorpora todo aquello que ha acontecido en la vida, en la experiencia, en el pensamiento y en el movimiento mismo, pero que nos lleva a un lugar diferente. Pasamos por el mismo lugar en ese giro de la espiral, pero estamos como en otro nivel, en otra perspectiva sobre los acontecimientos. Por eso Kissmaker no abandona nunca en todo su proyecto coreográfico, no ha abandonado nunca la idea de la espiral. Una espiral que muchas veces deja impresa en su propia puesta en escena, marcada en el suelo, y que el espectador puede observar para ver cómo va organizando todo el mundo. ¿De dónde parte la idea de esta espiral? Hay también un proyecto ecocrítico en la composición coreográfica de Kissmaker. No solamente busca esta armonía, digamos, de la puesta en común, sino que también se inspira, como surgen las espirales, en la propia naturaleza. Esta idea ecocrítica no es solamente una idea ecologista, en el sentido de trabajar con la naturaleza, sino que busca que ese trabajo con la naturaleza también sea un proyecto de transformación social, como el trabajo que mencionaba de la Bauhaus. ¿De dónde surgen sus imágenes, espirales, compositivas, coreográficas? Fuente de inspiración de Kissmaker, no solamente por su belleza formal, sino también por este sentido de comunidad, de movimiento en común, ¿no? De un movimiento en común complejo, donde cada pajaruelo de estos está haciendo su propia participación en la coreografía, pero con la búsqueda minimalista de la abstracción dentro de la complejidad. Y esta idea de abstracción es el segundo componente coreográfico de Kissmaker. Abstraer no significa intelectualizar para Kissmaker, no significa elaborar un algoritmo que pueda dar cuenta de todos los elementos variantes dentro de una coreografía, sino que abstraer significa buscar la esencia, buscar aquello que no percibimos a simple vista o a través de nuestra sensibilidad dentro de la realidad que nos rodea. Esta abstracción, y con esto cerrando, esta abstracción parte de la propia experiencia corporal, ¿no? Ana hablaba también del cuerpo como fuente de desarrollo dramatúrgico. Para Kissmaker muchas veces esta búsqueda es otro ejemplo de composición desde la naturaleza.
fase y piano fase, donde ella se inspira en el latido del corazón y en la marcha, en el andar, en el caminar, como fuentes también de esta complejidad que luego abstrae para componer sus piezas. Cello. Dances ukulele and pair. Follows the pose en horizontal, all four do. Kiesmaker además es conocida por su intensa labor pedagógica. Una labor pedagógica que ella desarrolla en lo coreográfico, estrictamente coreográfico, en su escuela Parts, en el grupo Parts, pero que también transfiere a digamos, a una figura mucho más amplia como es la figura social. Retomando un poco la idea de Rancière, el trabajo coreográfico de Kiesmaker trata de traer a escena lo obsceno. Lo obsceno no es lo que nos provoca desde la escena, no son esas imágenes que nos ciegan. Lo obsceno es precisamente lo que se resiste a la representación, lo que queda fuera de escena, bien porque ha sido desalojado de ella, porque hemos sido ciegos o porque ha sido irreverente o porque se ha resistido a entrar en la escena, o bien porque toca algo que se resiste a la propia representación. Esto obsceno, esta búsqueda de contacto con lo obsceno, Rancière lo plantea como una sensibilidad política, en el sentido de que no podemos pensar políticamente aquello que nos sentimos, aquello que no percibimos, aquello con lo que no reconocemos en nuestro contacto sensorial. Cuando Kiesmaker trae de nuevo el andar, el corazón, la naturaleza a la escena, lo hace para resensibilizar, sí, pero no solamente como una estesis, no solamente como un trabajo estético, sino también como un trabajo político. Cuando Kiesmaker elabora Rosas y sus trabajos coreográficos, busca precisamente traer a escena aquello que había quedado obsceno, que había quedado fuera de escena y que por lo tanto no podemos pensar en términos políticos y colectivamente como algo que nos pertenece. Lo dejaría así, como trabajo de la pedagogía de la mirada de Kiesmaker.